El patriarcado no existe, a ver, no existe como complot ni como conspiración, existe como una realidad social. Sí, sí existe. No es que tú decidas y que haya unos señores que arman el patriarcado y nos dicen a los hombres, tienes que hacer esto. Porque... No, que es la idea conspiranoica que tienen muchas personas desafortunadamente sobre lo que significa el patriarcado y que es errónea, por supuesto. Pero si hay un sistema que privilegia al hombre sobre la mujer, por supuesto, por eso no necesitas tampoco 6 años de sociología para darte cuenta. Existe, se lucha contra él, hay grandes avances contra él que muchas personas por otro lado quieren negar, pero no, se ha ganado mucho, se ha avanzado mucho, yo creo que está bien que así sea y debe lucharse contra ello, simplemente porque así nos hacemos con la posibilidad de contar a plenitud con el talento, las ideas, la imaginación, el trabajo, el esfuerzo y las opiniones del 50% de la humanidad. Bueno, me parece buena idea, ¿no? Yo siempre le he dicho, si solo hay hombres guitarristas, no tengo el 50% menos de posibilidades de encontrar guitarristas súper talentosos. Pero si también las mujeres tocan la guitarra, entonces aumenta la cantidad de guitarristas talentosos por fuerza, y de futbolistas, y de ingenieros, y de físicos, y a la humanidad le conviene aprovechar al máximo el talento de toda su gente, que es lo mismo que pasa con los niños pobres. Con los niños de África, que todavía sufren situaciones de una privación brutal, y que tú dices, ¿y si la cura para el cáncer o alguno de los grandes problemas de la humanidad está en la cabeza de uno de esos niños y no la vamos a aprovechar porque no lo podemos alimentar, educar y darle salud? Ya aunque sea solamente por interés material, conviene aprovechar el talento de toda la humanidad. Y no puedes negar que el talento de la mujer se ha desperdiciado en detrimento de todos, sobre todo de ellas, por supuesto.